Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y Yeon Jungkook. Mi nombre es Bel Román y me encanta estar con ustedes. Les espera un video largo porque vamos a tener resumen de noticias y actualizaciones del canal y vamos a comenzar agradeciendo por dos super gracias que nos dieron esta semana. Uno nos lo dio Alejandra esta semana y también Pia. A las dos no tienen una idea cuánto les agradezco y como siempre les digo, cómo me emociona que ustedes puedan cooperar al crecimiento del canal, sobre todo porque estos días han estado muy flojones. Generalmente por estas fechas suelen bajar las visualizaciones del canal, así que yo también, para no saturarlas, procuro hacer pocos videos, pero eso no quiere decir que no esté pendiente de ustedes, porque créanme que para mí es lo máximo cuando recibo pues estas noticias felices de sus super gracias, así como también agradecemos como siempre a nuestros miembros del canal, porque sin ustedes tampoco estos videos podrían ser posibles. Ustedes son nuestras hadas madrinas y nuestros patrocinadores, y gracias a ustedes, a su cooperación, es que podemos llegar a miles de personas con nuestros videos. Y ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos con comentarios del canal? Porque también nuestros colaboradores activos han estado participando mucho. Primero tenemos a Mavi, que nos comentó: hola Bel, con apenas los 2 capítulos que vimos puedo decir que esta será mucho mejor que la temporada 1. Más allá de que aquí todo está más programado por el staff, me pareció muy divertido, me reí muchísimo con sus interacciones. Hay tanto para comentar, ya la vi 2 veces y la veré una vez más antes de los próximos capítulos. Hay muchas cosas de las cuales todavía no se analizaron, como que Jimin tenía su brazo lastimado, se pudo ver cuando tenía la pijama verde con la manga arremangada para que la tela no hiciera contacto en su piel. Tampoco nadie dijo nada de cuando brindaron y el staff le dijo a Jimin que la tradición decía que cuando chocaban las copas debían mirarse a los ojos como señal de su fidelidad, y Jimin dijo que no hacía falta y que solo cerraría sus ojos porque Jungkook sabía que él era fiel. También cuando Jimin iba manejando el auto y Jungkook en la moto, dijo algo muy lindo de cuánto quería disfrutar de todo y quería que Jungkook también lo pudiera hacer. Fue muy emotivo y profundo lo que dijo. La verdad, pasaron tantas cosas en los primeros capítulos que podríamos analizarlas por un mes seguido. Lo que sí noté es la seguridad de Jimin. Dejó de sonrojarse por todo y nos mostró un lado poco visto, como lo inteligente que es, y su mente estratégica es de lujo. Supongo que todo eso es porque recién salían del servicio militar y todavía no estaban desconectados del ejército. Y en cuanto si Jungkook sabía o no la clave para entrar, era obvio que si la mamá de Jimin iba seguido, incluso su papá, cambiarían la antigua clave, y se ve que Jungkook no lo sabía o no quiso usarla. Supongo que él sabía que a Jimin podía no gustarle esa intromisión del staff. De hecho, Jimin quedó muy impactado. No podía creer lo que habían hecho. Esa parte no me gustó mucho. Me parece que hubiese sido mejor que le mandaran a Jungkook solo a buscarlo, porque me pareció muy invasivo. Cómo se elogian el uno al otro y cuánto se respetan. Y por favor, el cuerpo de Jimin parece un dios griego. Y él decía que estaba gordo. Ese chico es hermoso por donde se le mire. Estoy fascinada con esta temporada. Y Bel, haz un análisis un poco más lento. Se pierden muchas cosas valiosas de comentar y es una pena. Muchísimas gracias a Mavi por este súper comentario que nos dejó, y de hecho les quiero compartir que todos los martes y los viernes estamos transmitiendo la serie por si ustedes también se quieren unir y dar sus puntos de vista. Eugenia también compartió: hola Bel, yo lo que noté de la casa de Jimin fue el dormitorio. Encontré que estaba muy pelado, demasiado, poca cosa. Apenas se veía la cama en un costado y la mesa de noche, 2 vasos, y la cubierta de mesa, nada. Eso es raro, uno siempre tiene cosas sobre ella. Eso me pareció extraño. Y la otra cosa que encuentro es que ellos se ven muy unidos, se tocan más. Gracias, me entretengo mucho con todos estos videos. Otro comentario interesante de parte de Blanca: el hermano de Jungkook tiene una marca de ropa que Jungkook ha usado muchas veces. En el concierto de J-Hope estaban todos los padres de los chicos y el de Jimin también. Es más, no me acuerdo si el papá de Suga o de J-Hope le da algo de tomar en el show a Jin y a Jimin. Esto hablando acerca de los primeros videos de análisis que hicimos acerca de la serie. Le agradecemos también muchísimo a Blanca que participara y nos recordara que efectivamente el hermano de Jungkook tiene una marca de ropa. Francisca compartió: yo llevo trabajando con adolescentes en un colegio durante años y cuando sientes que hay amor lo he notado en ellos y no me he equivocado nunca. Y es que Jimin y Jungkook he notado lo mismo. Ese amor profundo que se crea en años es otra forma de amor y ellos lo que tienen es verdadero.
Y ahora, si les parece bien, vámonos a ex Twitter para hablar de todas las noticias y actualizaciones que han surgido desde el comienzo de la semana. De hecho, esta semana la comenzamos con las portadas de Jungkook para Rolling Stone. Se dieron a conocer desde el 8 de diciembre. Tenemos 4 portadas increíbles y sobre todo, y otro dato que les va a encantar es el hecho de que sí, ya están agotadas todas estas portadas. Así que felicidades por Jungkook, que de esta manera comenzamos la semana con muchísima información y también con muchísimo Jungkook. Noticias preciosas de Jungkook. Esta semana K-Media ha informado que Jungkook es el primer miembro en ser incluido en el nuevo Hope Bridge Honors Legacy, un grupo dedicado a aquellos que han donado al menos 1.000 millones de wones a la Asociación Nacional de Ayuda en Desastres Hope Bridge. Por si fuera poco, también esta semana tuvimos muchísimos clips y adelantos de lo que es la serie ¿Estás seguro? Este fue uno de esos clips que de hecho estuvo saliendo durante esta semana para hacer promoción a la serie, pero no fue el único. Tuvimos muchísimos momentos como estos que al parecer están anunciando lo que va a ser el detrás de escenas, que se va a incluir, sí, en lo que vendría siendo el fotofolio de los chicos, que de hecho pasó algo súper gracioso. Salió esta semana a la venta, esta misma semana se agotó y esta misma semana volvieron a poner otra preventa especial para todos aquellos que no alcanzaron la primera preventa. Como bien les decía, estas pequeñas escenas que ustedes acaban de ver pertenecen a este video oficial que se sacó precisamente para hacerle promoción al photobook y lo que vendría siendo el detrás de escenas de ¿Estás seguro? Hablando acerca de las donaciones de Jungkook, esto se reportó vía Naver. Él dijo: dar no es un gran gesto, es un pequeño acto que ayuda a que el mundo sea un poco más seguro. Hice una gran donación de una sola vez con la esperanza de que quienes se encuentran en situaciones difíciles puedan recibir ayuda más rápidamente. Esto nos deja ver muchísimo el alma y el carácter que tiene Jungkook, que por cierto, si bien esta semana hemos tenido muchísimas noticias positivas, también es verdad que fue una semana muy complicada debido a todo el hate y la desinformación que se ha estado dando acerca de Jungkook. Así que en vez de que yo les siga compartiendo malas noticias, lo que quiero es que nos enfoquemos en lo positivo, en el gran ser humano que es Jeon Jungkook. Como respuesta precisamente a todo el hate que ha estado recibiendo Jungkook esta semana, justamente Namjoon y él compartieron ambos vía Instagram pues esta imagen donde podemos ver que estuvieron comiendo juntos esta semana, lo cual creo que es un gesto precioso de parte de Namjoon, porque como les decía, realmente ha sido una semana muy difícil con respecto a todas las cosas que han salido, tanto sobre todo negativas con Jungkook. Han estado en conflicto una con otra, como dos fuerzas que se encuentran, pero insisto en que tenemos nosotras que apoyar a Jungkook hoy más que nunca, tal como lo hace Namjoon. Jungkook continúa enfrentándose a una campaña de desprestigio llena de acusaciones falsas y maliciosas. HYBE ha guardado silencio mientras los antis difunden mentiras y ahora fingen hablar en nombre de los fans. Exigimos que HYBE proteja a su artista y actúe ya. Con respecto a esto, el día de hoy de hecho se confirmó que para muchas de las personas que estuvieron haciendo acto de presencia afuera de HYBE y que de hecho mandaron camiones con anuncios exigiendo que Jungkook dejara el grupo, bueno, pues ¿qué creen? Que se va a actuar sobre esas personas de manera legal, lo cual la verdad es que apenas y es tiempo que la empresa empezara a tomar cartas en el asunto y esperemos que estas personas que si bien han dedicado su tiempo y su dinero a tratar de dañar a Jungkook, pues reciban un castigo. Por cierto, otra de las noticias súper extraordinarias que tuvimos esta semana es que Chanel le dio la bienvenida a Jungkook como embajador global de fragancias y belleza. Como artista quiero ser fiel a mi propio estilo, sin tener miedo de afrontar nuevos retos, dijo Jungkook. Al asociarse con un talento que sigue redefiniendo las reglas, Chanel encarna la era actual. Y es que recordemos que durante los últimos videos que estuvimos viendo de Jungkook, por lo menos en 2 ocasiones, cuando hicieron este reto para Vogue, donde vaciaban el contenido de sus bolsas, recordarán ustedes que en la mochila de Jungkook había una fragancia Blue de Chanel. Y luego también cuando estábamos viendo la serie de Are You Sure, me parece que también por ahí aparecía la misma fragancia. Así que creo que todo tenía un entramado muy interesante para llevarnos a este momento, el cual yo me siento extraordinariamente feliz por Jungkook que tenga ahora este nuevo logro.
Las fotos que nos mostraron de Jungkook se ve extraordinariamente delgado y se ve guapísimo, se ve elegante hasta más no poder, pero a la vez también casual, que creo que es algo que está buscando, en este caso Chanel, acercarse a un público nuevo, y creo que la imagen de Jungkook los va a beneficiar muchísimo. Ya lo decíamos, esta semana fue complicada para Jungkook, así como también tuvimos momentos increíbles en la serie, así como nuevos promocionales con Jimin y Jungkook, y también por supuesto estas portadas de Jungkook, así como el anuncio de que está ahora como parte de la familia Chanel, por lo menos en lo que tiene que ver con fragancias y belleza. También tuvimos muchísimos problemas respecto a las personas que quieren dañar su reputación, y por eso es que creo yo que en respuesta a estos camiones donde mandan estos mensajes que la verdad no tienen sentido acerca de sacar a Jungkook del grupo, el día de hoy los chicos estuvieron regalándonos imágenes de ellos practicando en el estudio. ¿Y qué creen? Por primera vez en muchísimo tiempo los tenemos a los 7 juntos, y creo que el mensaje es claro: estamos juntos, estamos con Jungkook, y eso nada ni nadie lo va a cambiar. Y aquí está lo que vendría siendo la confirmación de lo que les platicaba. La portada de Jungkook en Rolling Stone Japón ya se agotó en los principales minoristas como Yes24, Aladdin, Kyobo y Ketapo. Incluso antes de su lanzamiento oficial ya no hay. Entre las muchísimas noticias que tuvimos esta semana, ya hablábamos de que comenzó la preventa del fotofolio de los chicos de Are You Sure temporada 2, pero también se anunció una nueva línea de mercancía que de hecho viene con colaboración con Samsonite, donde nos vamos a poder hacer de maletas, playeras y los mismos bolsos que utilizaron los chicos en Are You Sure, pero personalizados con el logo de la serie. O sea, ¿nos quieren volver locas o qué? Con esta increíble foto de Namjoon vamos a hacer un cambio en lo que vendría siendo la temática del video, porque esta vez nos va a tocar hablar acerca de Jimin, el cual también tuvo bastante actividad esta semana. Fotito de Jimin en el estudio. Me gusta el perfil de Jimin, me gusta cómo su cabello largo fluye hermosamente detrás de sus orejas y me gusta su sonrisa feliz. Maravilloso momento que compartió Yoongi cuando subió esta historia con todos los chicos directamente a lo que vendría siendo su Instagram, pero lo que nos encantó de este momento fue la carita de nuestro Jimin. Y es que esta semana se anunció que Jimin sería el nuevo embajador de la marca Lador, esto en Corea. Esta marca de hecho también es una marca, se podría decir, de lujo y dedicada mucho a lo que tiene que ver, con el skincare y en general con productos de belleza. Ahora, interesante es que ni siquiera se había confirmado del todo el que Jimin iba a participar con esta marca cuando los productos empezaron a agotarse. Se hablaba mucho de que es una especie de, perfume aceite para cabello, que es básicamente el producto que está promocionando Jimin y que también ya para estos momentos, se los voy diciendo, está completamente agotado. Empezaron a salir las promociones como este pequeño video de Jimin donde se ve simple y sencillamente ensoñado, pero no fue lo único, también empezaron a salir fotografías. De hecho, estas eran las fotos oficiales que se empezaron a colocar sobre todo en las tiendas de Lador. Por lo que comentan, comprar aquí es toda una experiencia y generalmente suelen dar pequeños regalos y obsequios a las personas que compran sus productos, así que se está esperando que efectivamente con estos nuevos productos que está promocionando Jimin, a la hora de que se sigan comercializando más y más, pues podamos obtener tal vez algún tipo de photocard o bien tarjeta de regalo donde tengamos la imagen de Jimin, lo cual es lo que le da, digamos, como este plus a la marca, y fue una de las noticias más esperadas y felices de esta semana. Fíjense ustedes qué maravilla me encontré, pues resulta ser que es una cuenta que se dedica a dar las recetas de cocina de lo que los chicos preparan o consumen. Me encantó porque nos dan ahora sí que con lujo de detalles los ingredientes y también la manera de prepararlos, es decir, nos dan las directrices para que podamos llevar a cabo todos estos deliciosos platillos que los chicos hacen. En este caso esta pasta que preparó Jungkook, pero hay diferentes recetas, les recomiendo muchísimo que las sigan porque no se van a arrepentir. Las pastas de Jungkook creo que son de lo más maravilloso que se van a encontrar aquí y agradezco muchísimo que lo pongan porque simple y sencillamente se ve delicioso. Lador ocupó el primer lugar en la categoría Cuidado Corporal, Cuidado del Cabello de Susu Town, la plataforma de moda en línea más grande de Japón, que clasifica los artículos más populares. En Olive Young, la tienda minorista más grande de Asia, el aceite para el cabello con perfume de Osmanthus Lador de Jimin todavía mantiene el primer puesto en la clasificación general. Sigue agotado en las tiendas de Corea del Sur y número 1 en ventas. Este es el maravilloso poder de Park Jimin.
Y ya casi para terminar este video lleno de actualizaciones, pues resulta que también el día de ayer se dio a conocer otro video promocional hecho por los chicos para Disney Plus, donde esta vez estuvieron dibujando lo que para ellos eran los mejores momentos que vivieron en Are You Sure temporada 2. Ya de hecho nos mostraron lo que fue su mejor momento en Suiza y también estuvieron hablando de lo que nos queda por ver cuando lleguemos a la parte de su viaje por Vietnam. Así que realmente momentos maravillosos que ya estamos muriéndonos de ganas por ver. Así que con estas maravillosas imágenes por el día de hoy voy a comenzar a despedirme. Tenemos muchísimo arte y momentos increíbles de los chicos. Esta colección de fotografías que se publicó el día de hoy, donde los pudimos ver a los 7, que insisto, el mensaje es fuerte y claro. Estamos con Jungkook, estamos los 7 unidos. Y con esta imagen de nuestros BTS nos despedimos por el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Román y que esto es Boys We Love y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. Les dejo un beso gigante donde quiera que estén. ¡Mua! 오케이 갑시다. 갑시다. 시작하세요.